Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Analízale, en este caso dedicado al deporte base y la incidencia que está teniendo el maldito coronavirus en el deporte de los más pequeños, en el deporte de cantera y el deporte más modesto. Vamos a tener hoy dos bloques en este programa. En el primero de ellos nos acompañarán, por un lado, la diputada de Deportes, la Diputación de León, Susana Foya, y el concejal de Deportes en el Ayuntamiento de León, Vicente Canuria. Mucho que debatir y analizar con ellos. Y después, en un segundo bloque, estarán con nosotros dos representantes de los clubes más importantes de León, como son el Ademar y la Cultural, o la Cultural y el Ademar. Nos acompañará el director de cantera de la Cultural, Israel Martínez, y también el entrenador del filial del Ademar, Felipe Verde. Pero antes de todo eso, si os parece, vamos con unos datos, unas cifras, para ponernos en contexto y empezar a tomar conciencia del problemón que se nos puede avecinar. Vamos, como digo, con datos, empezando por los Juegos Escolares de la Diputación de León. Tenemos los datos de los 3 últimos cursos y las cifras ya nos dan a entender qué está pasando. En el curso 2017-2018 participaron 7.804 escolares. En el curso 2018-2019, en estos Juegos Escolares, participaron 7.939 chavales, es decir, un incremento respecto al año anterior del 1,73%. Y atención, en el último curso, el 19-20, ya empezaron a notarse los efectos de la pandemia. Participaron 6.115 escolares de toda la provincia, es decir, un descenso del 22,98% respecto al año anterior. Vamos con más datos de los Juegos Escolares, en este caso los equipos. ¿Cuántos equipos participaron en los 3 últimos años? En el curso 2017-2018 participaron 1.036 equipos, en el curso 18-19 1.200 equipos, es decir, hubo un incremento del 15,83%, y por último, en este último curso, el 19-20, pues eso, los efectos de la pandemia. Participaron 1.014 equipos, un 15,50% menos. Vamos ahora con datos, en este caso, de las escuelas municipales del Ayuntamiento de León, que son sin duda referente no solo en León, sino a nivel de toda España. En el último curso, el 19-20, se ofertaron 33 disciplinas deportivas, muchas de ellas de contacto, y participaron un total de 6.500 escolares. Estos datos, evidentemente, van a cambiar, van a ir a menos en el próximo curso por el maldito coronavirus. Veremos hasta qué punto el coronavirus afecta a las escuelas deportivas municipales. Otro dato más, ya el último, también sobre las escuelas deportivas municipales, los monitores. Ahora mismo hay 40 monitores en esas escuelas deportivas municipales que trabajan con los chavales. Recordamos que en el año 2012 llegó a haber más de un centenar, ahora solo quedan 40. ¿Y qué pasa? Que si las escuelas municipales se paralizan, estos monitores temen por su puesto de trabajo. Hay monitores que ya lo están diciendo abiertamente, que temen seriamente por su empleo. Así que hay mucho que comentar sobre el deporte base y los efectos del coronavirus. Lo vamos a debatir y lo vamos a analizar hoy, aquí, en Analízale. Una pequeña pausa y enseguida regresamos con todo ello. Hoy os presentamos un nuevo movimiento por la inclusión, la campaña Hazte Influencer. El objetivo principal de este movimiento es comunicar que una sociedad no es tal si no estamos todos y todas incluidos en ella. Esa es la verdadera inclusión, la que no deja a nadie fuera. Las redes sociales son hoy en día una parte muy importante de la sociedad, por eso buscamos influencers de la inclusión, verdaderos influencers. Hacerse influencer es muy fácil, solo tienes que entrar en la web hazteinfluencer.com y registrarte con tu correo electrónico. Así podrás ser miembro de la primera comunidad online de influencers. Usa en tus redes sociales el hashtag #HazteInfluencer y da visibilidad a todos y todas por igual. Es el deber y el derecho que nos damos a todos de ser iguales.
Entramos en materia, abrimos la mesa de debate de Analízale. Lo primero, por supuesto, las presentaciones. Concejal de Deportes en el Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien hallado, buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Vaya tema peliagudo que tenemos entre manos. Sí, además de verdad, es una situación muy complicada. Y saludamos también, en este caso, por videollamada a la diputada de Deportes en la Diputación de León, Susana Foya. Susana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas, Susana, bueno, buenas noches ya. En fin, se lo decía ahora a Vicente, qué situación tan problemática en la que nos encontramos, la que tenemos encima, que afecta, por supuesto, a toda España, pero lo que nos interesa, en este caso también, a toda la provincia de León, ¿verdad? Sí, momentos complicados a nivel, en todas las circunstancias, es decir, tanto para el deporte como para el resto de cualquier actividad diaria, pero para el deporte complicado en particular, difícil gestionar en este momento. Empezamos con esos datos, ¿no? Antes, Vicente, que veíamos, en este caso, sobre las escuelas municipales del Ayuntamiento de León, que son todo un referente, todo un ejemplo para toda España incluso. Bueno, muchísimos chavales que participan en esas escuelas cada año, y además yendo poco a poco a más incluso. Sin embargo, ahora todo es una incógnita, todo queda en entredicho. ¿Cómo os planteáis esta situación desde el Ayuntamiento? Y también te pregunto si tenéis previstas alternativas ante lo que pueda pasar. Vale. Antes que nada, yo sí me gustaría destacar tanto esta primera parte que comentas de lo que significan las escuelas deportivas municipales para el Ayuntamiento de León y para el ejemplo de la práctica deportiva de base en toda España, y sobre todo recalcar y felicitar a la plantilla de monitores y de coordinadores y de dirección de las escuelas deportivas municipales, que son las que han hecho posible durante todos estos años. Gracias a ellos tenemos quizás los éxitos deportivos de León en la mayoría de las disciplinas deportivas y en muchos de los casos que nos hemos visto pues magníficamente representados en el deporte leonés. Dicho lo cual, la situación es tremendamente complicada en la actualidad. Está preparado todo para comenzar el curso como si no hubiera pasado nada, como si no estuviéramos pandemia. Antes de marchar de vacaciones, en agosto, en julio, quiero decir, hablamos con los monitores deportivos, con sus representantes, para señalarles que en principio los llamamientos querríamos hacerlos para que ellos pudieran empezar a trabajar como si el curso escolar comenzase de una manera habitual. Pero la realidad dice que no es así, en tanto en cuanto que la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación, la competente para iniciar tanto el curso escolar como las competiciones escolares, no ha dado aún ningún protocolo, ninguna norma de actuación, y eso evidentemente complica mucho el futuro. La descripción del futuro pues no te la puedo dar porque evidentemente no la tengo. Sé que en los próximos días esa Junta de Castilla y León y esa Consejería van a ponerse en contacto con instancias superiores, incluso del Ministerio de Sanidad, para intentar recabar los necesarios protocolos que se deben de llevar a cabo en los colegios, tanto para la cuestión escolar como para la cuestión de actividades extraescolares, pero aunque nosotros tengamos todo preparado para iniciarlo normalmente, la realidad es que no podemos adelantar ahora mismo acontecimientos en relación a lo que podamos poder ofertar. Ahora, si pudiéramos ofertar todo lo que el año pasado ofertamos, no tendríamos problema en hacerlo. Lo que se ofertó para el último curso, que además, como decíamos antes, fueron 33 disciplinas deportivas, algunas de ellas novedosas, nuevas. Algunas de ellas novedosas que mantendríamos y que en nuestra oferta deportiva pues ha supuesto para nosotros el poder dar una salida a deportes como la escalada o el golf o algunas otras actividades que tienen un componente de trabajo en la naturaleza, de trabajo al aire libre, que además es una de las cosas que se van a potenciar en las próximas modalidades deportivas que se vayan a practicar o que se vayan a permitir practicar por las autoridades sanitarias. Eso es. ¿Valoráis también el tema de separar los deportes de contacto y los deportes que no son de contacto? Los deportes con no contacto
¿Sería más fácil de poder llevarlos a cabo? Bueno, de hecho, las posibilidades que hemos tenido de que se permita la práctica de los deportes que no son de contacto, de los deportes individuales, ha sido una realidad desde el mismo momento que salimos del estado de alarma. En los deportes al aire libre ha sido fácil, ha sido ciertamente más laborioso, pero bueno, relativamente fácil para este equipo profesional que tenemos en el ayuntamiento para poder montar esos campus deportivos y actividades al aire libre y con las distancias de seguridad necesarias, con las medidas de higiene imprescindibles, y todo ello ha sido posible por eso, porque se ha podido realizar al aire libre o en deportes individuales. Los deportes colectivos están sometidos a esta necesaria realización, cumplimiento de los protocolos que se instan, que se circunscriben al ámbito federativo o al ámbito educativo, en este caso de la Consejería de Sanidad, y sin su cumplimiento no podremos hacer nada. O sea, sin que nos den cuáles son y después el cumplimiento por parte nuestra, no podremos hacer nada, claro. Susana, ¿cuál es el panorama que se presenta para la Diputación en cuanto a los juegos escolares, que tan importantes son, en este caso, para todos los municipios, todas las localidades de la provincia de León? Exacto, para nosotros el de los juegos escolares es muy importante. Nosotros hemos mantenido una primera reunión con la directora general de Deportes, con María Perriño, en la que también asistían diferentes diputados de toda la comunidad. Y en este caso, en esa primera reunión, era una toma de contacto para que nosotros dijésemos qué postura era la que teníamos, cómo queríamos empezar, si queríamos empezar con el deporte individual, con esos juegos escolares, con deporte individual primero y luego el deporte colectivo, o si queríamos esperar, en este caso, al mes de enero. Allí cada diputado, cada persona responsable que estaba en esa reunión dio su punto de vista, y nos han remitido a otra reunión que vamos a tener ahora el próximo día 27 de agosto, en el que ya entiendo que la directora general nos va a dar sus conclusiones. Esperamos que nos den unos criterios unificados, es decir, para que podamos comenzar en este caso con claridad y con seguridad, y bueno, en función de lo que nos digan en esa reunión. Nosotros desde la Diputación queremos ser cautelosos, sabemos que el deporte es muy importante y que hay que hacer actividad físico-deportiva, pero hay que hacerlo con garantías. Y vamos a esperar a esa reunión del día 27 y en función de esas conclusiones pues decidiremos cómo vamos a comenzar. Lo decía ahora Susana, muy bien apuntado creo yo, es que aquí está en juego también la salud física de los chavales, incluso me atrevería a decir que mental también, ¿no? Si se les impide hacer deporte, practicar su deporte favorito, esto puede afectar al desarrollo de los niños, ¿no? Evidentemente, porque no solamente estamos hablando de una cuestión de salud pública, que evidentemente es una cuestión de salud pública, pero también es una cuestión de derecho a la educación y derecho a la adecuada utilización del ocio y de la formación deportiva, imprescindible, a mi juicio imprescindible para cualquier niño, para cualquier niña, y evidentemente apunto las mismas circunstancias que mi compañera Susana y apuntar lo que es así, como ya he indicado. Vicente, Susana, si os parece, ahora vamos a dar paso a unas reflexiones que nos ha hecho el director deportivo de baloncesto femenino León, Rafa González, que además es profesor también, en este caso en Las Agustinas, y yo creo que merece la pena escucharle. Venga, vamos con ello. La pandemia del coronavirus está colocando al deporte base en una situación muy delicada. A la incertidumbre sobre cuándo y cómo se podrán disputar las competiciones, se une el problema de no saber tampoco si los chavales podrán practicar su deporte favorito con normalidad, ni siquiera en un simple entrenamiento. Una situación que preocupa y mucho a los jóvenes deportistas, a sus padres y también a sus entrenadores. Es el caso de Rafa González, director deportivo del Club Baloncesto León, que lamenta que las administraciones no estén actuando con la suficiente celeridad. Yo creo que, al igual que pasa con educación, se está dejando todo para septiembre. Esto tenía que estar hecho desde junio, cuando se acabó el estado de alarma, porque son cosas que hay que tener preparadas y fundamentadas. Yo creo que la Junta está siendo muy restrictiva, que por un lado es bastante bien en sanidad, en todo lo que ha sido la desescalada, etcétera, etcétera, pero tiene que darse cuenta que el deporte es algo fundamental. Es decir, creo que la salud también tiene que ver con el deporte. Entonces, quizás cree más perjuicio que beneficio el que no lo haya. Al menos poder entrenar. Luego la competición, dependiendo de la situación de contagios, etcétera, etcétera, la situación sanitaria que haya, pues habrá que retomarla en el momento que sea oportuno. Pero por lo menos entrenar como estamos entrenando sin contacto, creo que no se puede dejar, porque
la pérdida deportiva o de evolución deportiva de los jugadores de los deportes va a ser muy grande en nuestro país. El peligro de perder una temporada es real, y eso conlleva un riesgo, no solo para la forma física de los chavales, sino también para su propia ilusión por la práctica del deporte. Las 150 chicas que juegan en baloncesto femenino León, en sus diferentes categorías, cruzan los dedos para poder seguir ejercitando su pasión por el básquet. Lo estoy viendo este verano, normalmente nosotros tecnificamos en verano y tenemos bastante gente, pero este año tenemos más. ¿Por qué? Yo creo, entrenando en un horario muy malo, de 9 a 11 de la mañana, que en verano, vacaciones, gente joven, pues podríamos decir que podrían escapar, ¿no?, de algo que es voluntario además. Pero yo creo que hay ganas, primero de trabajar, después del parón que hemos tenido y también por la cultura que tenemos en el club, pero también porque tienen ganas de estar con sus compañeras, es que es lógico. Aunque tengan que guardar distancias, aunque no haya contacto en los entrenamientos, mascarillas para arriba, gel, etcétera, pero necesitan ese contacto. Y de todas maneras, yo creo que es algo, no voy a decir ridículo, pero algo surrealista, que estemos controlando todos estos protocolos y todo esto, cuando sabemos perfectamente que luego por la tarde en la calle están sin mascarillas, sin guardar distancias de seguridad, mezcladas con un montón de gente de la ciudad, que es lo mismo que va a ocurrir en el colegio, ¿no? Es decir, no sé, que entiendo que hay que tomar todas esas medidas, pero ¿quién controla fuera de esos ámbitos que están reglados lo que hacen? Y no podemos decir que es la responsabilidad individual, sobre todo cuando son menores. Ahí los padres no van a tenerlas controladas 24 horas las personas. Entonces, bueno, es un poco surrealista todo esto, quizás. Rafa González compagina su labor en el baloncesto femenino León con su condición de profesor en el Colegio Agustinos. El deporte escolar y concretamente la asignatura de educación física es otra cuestión que también despierta muchos interrogantes. Yo me pongo en la piel de Juanjo Placín, que es el profesor que hay de educación física en el colegio, que también fue profesor de la universidad y de la Escuela de Atletismo Nacional. Y la verdad es que si nosotros lo tenemos complicado, en las clases normales, vamos a decir, en una clase de educación física, yo que he entrenado estos días 1-0, o sea, en grupos sin contacto, etcétera, es que, sobre todo con gente de primero de la ESO, o ya no hablemos de primaria, mantener un grupo haciendo educación física sin ningún tipo de contacto, a lo mejor dicen que no tengamos educación física, pero si ya tenemos un problema como el que tenemos en este país de obesidad infantil y en cualquier edad, se va a agravar. Es decir, esto yo creo que tenía que estar muchísimo más pensado y fundamentado, no esperar, como estoy viendo yo que va a pasar, a la reunión del CSD del 24 de agosto, o en materia educativa la reunión que ha dicho el presidente del gobierno que va a tener con las comunidades autónomas a finales de mes. Lógicamente es muy tarde. Cuando el curso empieza el 7, las competiciones deportivas igual, escuelas deportivas, pues creo que es la base de cualquier colegio, ¿no?, tener extraescolares deportivas o de cualquier otro tipo. Si no se tienen, el colegio va a haber también problemas de conciliación laboral, porque tanto que estamos hablando de que hay que volver a presencial, que yo lo puedo entender en el colegio, por la conciliación laboral con las familias, las extraescolares, tanto deportivas como de cualquier tipo, que se han quitado en alguna comunidad autónoma en principio, también son básicas para esto. Muchas dudas y preguntas en torno al deporte base y de momento muy pocas certezas. Eran las palabras de Rafa González, director deportivo del BCL y profesor en el Colegio Agustinas. Vicente, ¿qué te han parecido sus reflexiones? Bueno, tremendamente acertadas. Además, como conozco la labor profesional de Rafa, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito deportivo, siempre es un placer escucharle y saber de sus éxitos y de su buen hacer. Tiene toda la razón. Creo que hay determinadas situaciones causadas por las autoridades que tenían que haber tenido diseñado qué iba a pasar y evidentemente los distintos escenarios, porque lo que sí estaba claro es que podríamos tener una situación como la que estamos viviendo, un segundo rebrote, pero que evidentemente también hay que tener en cuenta que las autoridades educativas son autoridades educativas, es decir, el derecho de los niños a esa educación es imprescindible y no todos los niños pueden tener acceso a internet y la actividad presencial es importantísima para la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y evidentemente pues las palabras de Rafa son tremendamente certeras y sobre todo muy ajustadas a la realidad. Rápidamente, Susana, yo también te quería preguntar, en este caso por los padres. No sé si ya, en este caso al área de deportes de la Diputación, han llegado padres ya preocupados o alguna llamada o algo que os hayan comentado, porque los padres lógicamente también están muy preocupados ante lo que pueda pasar si finalmente, por ejemplo, pues hay juegos escolares, pero claro, los padres dirán, ¿se cumplirán las condiciones necesarias
para que no haya ningún problema con mi hijo o con mi hija? Exacto. Nosotros, a través de la Diputación Provincial, lo tenemos ya todo organizado. Además, nosotros tenemos un hándicap en este caso, que es tenemos que desplazar a todos los niños jóvenes de la provincia, en este caso en autobuses. Esas contrataciones, esos pliegos de contratación ya están realizados y está todo preparado para comenzar. Yo creo que vamos a confiar en que si va a empezar educación, es decir, que los niños van a empezar la clase y se entiende y se está anunciando que van a ser con garantías, vamos a esperar. Lo de los padres, en este caso, relativo. Hay muchos que por precaución seguramente que a lo mejor decidan incluso con garantías sanitarias no llevarles, y otros sí. Eso ya es muy, muy complicado. Ocurre con guarderías, con prácticamente todo. Un ejemplo, piscinas en toda la provincia de León, pues de 155 han abierto 55. Pues Susana Foya, diputada del área de deportes en la Diputación de León. Sí, ¿algo más, Susana, querías decir? Sí, no, que decía que es muy complicado y que además esta pandemia no podemos gestionar de cara a futuro. Tenemos que ir paso a paso, día a día, porque es muy cambiante, y lo que vamos a es a confiar todos en que esto va a pasar, o que lo vamos a intentar gestionar todos de la mejor manera posible para poder convivir mientras no tengamos esa vacuna, que esperamos que sea lo más pronto posible, y bueno, iremos dando los pasos necesarios para poder garantizar que el deporte en la provincia se haga con total seguridad. Susana, lo dicho, muchísimas gracias y oye, disfruta del descanso. Buen día, gracias. Un saludo. La última para Vicente, creo que los compañeros me van a dar permiso, la última para Vicente, no te vas a escapar. Hay 40 monitores ahora mismo trabajando en las escuelas deportivas municipales del Ayuntamiento de León. Sé de buena tinta que algunos están muy preocupados por lo que pueda ocurrir con su puesto de trabajo. Recordamos que tienen un contrato de fijos discontinuos. Si finalmente las escuelas municipales deportivas para el nuevo curso no se pueden llevar a cabo, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, en principio los trabajadores fijos discontinuos son eso, trabajadores fijos discontinuos, y su derecho laboral el ayuntamiento no va a entorpecerlo para nada. Lo cierto es que yo tengo que prever para el ayuntamiento una contratación de esos monitores cuando las actividades extraescolares, cuando la competición escolar, cuando la Consejería de Educación lo determine. Lo que tenemos claro también en el ayuntamiento es que, a pesar de que la propia dinámica del curso escolar o de la propia dinámica de las competiciones extraescolares, de las actividades extraescolares, no se desarrolle con normalidad, sí podríamos hacer recolocaciones dentro del propio ayuntamiento en relación con determinadas materias que se tienen que llevar a cabo también, como por ejemplo el cuidado de los parques y actividades al aire libre, o los propios convenios que queremos establecer con los colegios, una vez que, como bien dice mi compañera Susana, vayamos viendo día a día qué se va a poder hacer y qué no se va a poder hacer, y ponernos en contacto con los colegios cumpliendo los protocolos que los propios centros puedan determinar, para que algunas actividades deportivas podamos llevarlas a cabo con esos monitores a los que tenemos que contratar, porque efectivamente tienen un derecho con el Ayuntamiento de León que tenemos que cumplir. Concejal de Deportes en el Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, muchísimas gracias y crucemos los dedos, a ver si las escuelas municipales y todo el deporte en general se puede practicar con cierta normalidad. Ojalá sea así. Muchas gracias. Hasta aquí este primer bloque de este Analízale. Vamos a hacer una pausa y regresamos, en este caso recibiendo al director de cantera de la Cultural y Deportiva Leonesa y al entrenador del filial del Ademar. Nos queda todavía mucho que hablar. Aquí continuamos en este Analízale dedicado al deporte base, con ese problemón que tenemos encima llamado coronavirus. Nos acompañan ahora dos representantes de los clubes, de los dos clubes más importantes que tenemos en León, la Cultural y el Ademar, o la Ademar y la Cultural. Saludamos en primer lugar a Israel Martínez, director de cantera de la Cultural y Deportiva Leonesa. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas y muchas gracias por la invitación. Bueno, hombre, no hacen falta esos agradecimientos, no son necesarios, solo faltaría que no te trajéramos. Y nos acompaña también el entrenador del filial del Ademar, Felipe Verde. Felipe, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. También gracias por la invitación. De nada. Bueno, os hemos traído aquí para hablar, pues eso, del deporte base, pero en este caso desde la perspectiva de las canteras de los clubes más importantes que tenemos en León, la Cultural y el Ademar.
y empiezo contigo, Israel, dentro de la cultural, ¿cómo estáis afrontando esta incertidumbre tan tremenda que tenemos con el coronavirus? Ahora mismo ni siquiera sabemos no solo cuándo empezarán las competiciones del deporte base, de las categorías inferiores, sino ni siquiera si se podrán jugar las temporadas. Sí, como bien dices, pues es un periodo de mucha incertidumbre, de mucha variabilidad. Lo que un día parece ser que puede ser que inicies entrenamientos en pocos días, luego aparecen otras informaciones o noticias que no te permiten poder empezar. Entonces, bueno, estamos a la espera. Nosotros, lo que es el club, pues tenemos todo preparado y en disposición para poder comenzar una vez que tanto las autoridades sanitarias como la federación pues nos indiquen que es lo conveniente y que podemos hacerlo. Entonces, bueno, vamos día a día esperando noticias y deseando que todo pueda volver a la normalidad lo antes posible. O sea que ahora mismo no tenéis ninguna fecha prevista para el inicio de los entrenamientos, ¿no? En principio, la próxima semana empieza el primer equipo. La cultura del primer equipo, eso es. Hemos conocido hoy que en principio está previsto que empiece el lunes. Vamos a ver si es posible, pero las categorías inferiores, eso ya es otra cuestión. Filial y juvenil A, en este caso, la idea es también comenzar semana que viene o dentro de 2 semanas, pero también estamos un poco a la expectativa o a espera de que eso se pueda producir y que nos den, digamos, el ok a poder comenzar. ¿Y cómo está el tema en el Ademar, en sus categorías inferiores y particularmente en el caso del filial, Felipe? Bueno, muy parecido, mismo incertidumbre, sin saber bien a qué normas nos tenemos que atener, porque un día Castilla y León saca algo, luego León dice alguna otra cosa. Nosotros por el momento con el filial sí que comenzamos a entrenar en un parque y cada uno con su material, manteniendo la distancia de seguridad, sin contacto ni nada. Y las categorías de base igual, todo preparado y listo para que nos digan por lo menos cómo se puede empezar. Claro, entrenando por ejemplo en un parque, pero hace falta entrenar en pista y con contacto, sí, porque aunque sean chavales y no sean todavía profesionales, su desarrollo está en eso, ¿no? Claro, nuestra categoría es nacional, entonces depende de dónde estés. Por ejemplo, Base Oviedo está en nuestro grupo competitivo y está haciendo balón, o sea, empezó el lunes, creo. Hoy me habló otro entrenador amigo de Andalucía que habían empezado a hacer balón y los tiraron para atrás a partir del lunes. Entonces, claro, competimos todos en la misma liga, pero con las diferentes reglamentaciones. Hay clubes que están entrenando, equipos que están entrenando, nosotros no. Y bueno, nosotros... Es que ese es otro problema que se puede producir, en este caso, en vuestro caso, la primera nacional. Las ligas, Israel, que pueden quedar totalmente descompensadas y desvirtuadas, porque si hay unos equipos que pueden entrenar y otros que no, ahí no hay igualdad de condiciones. Claro, al final cada comunidad autónoma, pues, digamos, tiene sus normas o va a su ritmo y, como bien comentabas, pues hay sitios donde se puede empezar, otros no, unos en unas condiciones, otros en otras. Y eso la verdad que hace todo un poquito más complicado, sobre todo en competiciones pues, en las que se juega pues, en diferentes comunidades autónomas, como pues en nuestro caso, pues no solo segunda vez, sino tercera o juvenil. ¿Consideras, Israel, que la cultural, por esa tremenda profesionalización que se ha producido en los últimos tiempos en el club, que eso puede ayudar a llevar mejor, por así decirlo, esta situación? Sí, yo creo que esa profesionalización pues ayuda, pues en primer momento pues a tener una organización, una estructura y también una preparación o posibilidades también en cuanto a llevar a cabo pues los protocolos que nos vayan marcando, que en principio bueno, tenemos unos protocolos que nos dio la Federación de Castilla y León hace unas cuantas semanas, pero que son cambiantes en ese sentido y creo que eso nos permite pues poder estar más cerca de cumplirlos en ese sentido. Hoy, por cierto, estaba prevista una reunión del CSD para tratar el deporte no profesional. De momento no conocemos qué resultado ha dado esa reunión. Yo, particularmente, esto es una opinión mía, tengo la sensación de que nos están dando largas. Felipe, no sé si vosotros dentro del club de la Ademar comentáis algo similar entre vosotros. No te quiero poner en un compromiso. No, lo que sí está claro es que es una situación muy anormal para todo el mundo. Entonces uno intenta ponerse también en la piel de los directivos de la Federación Española, incluida la de fútbol, y hasta el CSD, que tendrá las mismas ganas que nosotros de que esto funcione. Pero bueno, entiendo que
la situación de cada deporte es distinta, como bien decimos, la cultural igual puede acercarse a cumplir los protocolos, incluido para algún equipo de base. Nosotros, si nos exigen mucho con los protocolos, vamos a quedar muy lejos de intentar cumplir normas mínimas, la propia idiosincrasia del deporte. Al final en fútbol, si queremos empezar sin contacto, de lo malo podemos hacer unos pases, bueno, con balonmano se desvirtúa, es imposible hacer. Entonces, más que largas, creo que no hay nadie que quiera tomar una determinación real. De alguna forma es comprensible porque hay mucho en juego, la salud de la gente no es broma, entonces faltaría un poco eso, a ver si en la reunión de hoy y con ayuda, que es fundamental, lo de las direcciones sanitarias, hasta que no se complementen un poco y digan... La patata caliente se la están lanzando a las autoridades. Claro, pero yo creo que están trabajando un poco individualmente. Las federaciones hacen su esfuerzo por comenzar, pero cuando llegan a Sanidad dice, por igual, por ahí no es, y es como volver a cero todo el rato, ¿no? Israel, te quería preguntar en este caso por el protocolo que habéis establecido en la cultural. Como decíamos antes, además la cultural, equipo ya absolutamente profesional, aunque luego los equipos de segunda B sean considerados como no profesionales, que eso también vaya tela, eso hay que revisarlo cuanto antes. De cara a vuestros chavales, a vuestra cantera, así a grosso modo, no hace falta que me cuentes tampoco todo el protocolo, pero más o menos, ¿qué directrices tenéis previstas para la vuelta a los entrenamientos, para evitar contagios, en fin, cuál va a ser el funcionamiento? Sí, bueno, lo más importante, pues bueno, como te decía, el protocolo que nos mandó la Federación de Castilla y León hace unas semanas, lo más importante pues es un control del registro de los chicos cuando llegan, el relleno del papel, la encuesta para COVID. Sí, una ficha, ¿no? Eso es, sí, control de temperatura, lavado de manos y sobre todo pues extremar precauciones en vestuarios. ¿Vale? Nosotros tenemos previsto pues no utilizar los vestuarios o dejar la mochila y que no haya ningún tipo de relación entre los jugadores en espacio cerrado, ¿vale? Que al final es donde al parecer pues bueno, hay más posibilidades o más riesgo de contagio. Y lo mismo al acabar el entrenamiento, pues los chicos no se ducharían ni usarían en ese sentido la instalación. Un poquito resumiendo en los 4 aspectos más importantes esos, o el uso de agua, pues botellas individuales que los chicos traerían de su casa. Esto lógicamente supongo que lo habéis hablado también con los padres. Sí, bueno, nosotros en principio de categoría cadete hacia abajo no se puede entrenar, mínimo hasta principios de octubre, así nos lo comunicó la Federación de Castilla y León. Entonces, sobre todo trabajamos para los equipos que pueden reincorporarse, como es filial o juveniles, y luego pues poder modificar en cuanto se fueran incorporando el resto de equipos de fútbol base. Y en el Ademar, Felipe, protocolo, porque además el Ademar, el club, en este caso el primer equipo, se ha tirado a la piscina, lo digo en el buen sentido. El primer equipo ha disputado ya amistosos, uno aquí en el Palacio y además con público. Sí. El primer equipo sí que tiene un protocolo que está bastante guiado por todo el cuerpo médico que trabaja ahí, con Belén ahí a la cabeza. Bueno, puertas especiales para entrar, están usando creo que hasta 3 vestuarios y no más de no sé cuántas personas por vestuario, exactamente no sé, control, test, bueno, tienen otro nivel de control al final con los chavales, que a Sobar igual se lo puede permitir. Lo comentábamos antes con Susana y con Vicente, lo hemos dejado caer también ahora, cómo puede afectar esto al desarrollo deportivo, ¿no? de los chavales, pero luego también al aspecto mental, ¿no? Porque los chavales de la cultural y los chavales de la Ademar tienen muchísima ilusión, no solo por practicar su deporte favorito, sino también por jugar en la cultural y por jugar en el Ademar. Si ahora se les cercena su progresión, esto también puede ser un problema, incluso, insisto, desde el punto de vista psicológico. No quiero parecer tremendista, pero puede ser así, ¿no? Sí, al final son muchos meses ya en que los chicos pues bueno, no pueden hacer lo que más les gusta, su deporte favorito, sea el balonmano, sea el fútbol, y yo creo que es algo que los chicos necesitan volver un poco a esa rutina, a esa actividad física, pero es cierto también que la situación es compleja, que hay otros factores también muy importantes, como es el tema de la salud, lógicamente, de todos, y bueno, al final nosotros desde el club pues tratamos de darles tranquilidad, que tengan paciencia, estamos informando de cómo está la situación, de cuándo puede ser que quizás retomemos la vuelta y ayudándonos en todo lo que podamos para que les sea pues lo más ameno hasta que por fin, ojalá pronto, pues podamos volver a entrenar y a competir.
Vaya estreno, ¿no?, como entrenador del filial. Felipe, te nombran y fíjate el problemón en el que estamos. Tú con los chavales del filial de la Ademar comentas este tema, ¿ya te han trasladado sus preocupaciones, sus miedos? Sí, sí. Bueno, lo hablamos la semana pasada cuando empezamos. Sabíamos que tenemos que ser muy prudentes en todo lo que pase. Si alguien cree que en algún momento estuvo un poco expuesto o algo, no vamos a correr el más mínimo riesgo de nada. Hicimos un protocolo, cogimos el de Asobal e intentamos aplicarlo a entrenar al final ahí al aire libre. Lo mismo, no usamos vestuario, no compartimos material, no hacemos nada, nos desinfectamos antes y después, todo. Pero bueno, es cierto que entrenar un poco para no saber qué empieza a ser difícil. Sí. Y bueno, el tema de incertidumbre es muy complejo para los chavales al final. Los nuestros al final ya son seniors y bueno, pueden tener otro aplomo, pero los más pequeños, controlar la ansiedad de cuándo voy a empezar y la incertidumbre debe ser muy complejo. Lo que decía ahora Felipe, ¿no, Israel? Entrenar sin tener un objetivo en el horizonte, eso al final acaba pesando, es complicado. Es complicado ya de inicio planificar, el poder planificar una pretemporada sin saber una posible fecha de comienzo. Es difícil también para entrenadores, para los chicos, para los más mayores, el estar entrenando sin saber cuándo o siquiera si va a haber un inicio de la competición. Es complicado, pero bueno, yo quiero ser en este sentido optimista y de cómo hemos estado a cómo estamos ahora, si podemos ya siquiera empezar los entrenamientos, yo creo que es un paso importante para que todo vuelva poco a poco a la normalidad y verlo desde ese punto pues optimista. Y me parece perfecto. Venga, vamos a ser optimistas, vamos a suponer que esto del coronavirus va descendiendo, la alarma, y que finalmente se puede entrenar y que se puede jugar. ¿Cuál es el objetivo de la cantera de la Cultural para este nuevo curso? Pues el objetivo es dar continuidad a este proyecto que llevamos ya más de 5 años, con un modelo de trabajo definido y una estructura que creemos que año a año vamos dando los pasos. Cuando se inició esto, pues como todos los proyectos de cantera nuevos, pues hablamos de 6 a 8 años para cumplir unos objetivos que busca al final todo el fútbol base, y creo que en 4 o 5 años ya hemos empezado a cumplir pues una parte de los objetivos. ¿Vale? El ascenso a la División de Honor, fabuloso, que era uno de los objetivos, recordamos, de Aspire cuando llegó a León. Sí, unos objetivos competitivos como era ese, que volver al juvenil a la División de Honor, pero voy más allá. Al final, en el fútbol base lo que buscamos es promocionar al mayor número de jugadores, tanto al filial como al primer equipo, y creo que son 12 jugadores ya en 2 años que han promocionado al filial. Hemos visto pues jugadores tanto del filial como del juvenil en dinámicas habituales con primer equipo, algún jugador ya debutado, y creo que es hacia eso donde nos dirigimos y donde queremos todavía, pues, o creemos que en los próximos años vamos a dar ese paso definitivo que nos queda, y estamos contentos y queremos pues este año pues dar un pasito más en ese sentido. Y que en un futuro próximo volvamos a ver a varios jugadores de León en el primer equipo de la Cultural, ¿verdad? Eso es el objetivo final. Felipe, objetivo que te marcas, si finalmente se puede jugar, en este debut tuyo en el filial de la Ademar. Bueno, mi función es muy parecida. Al final, nuestro equipo, el filial, es el último nexo antes del primer equipo. En el Ademar está más marcado todavía de que trabajamos con jugadores jóvenes con potencial y meter la mayor cantidad de jugadores posibles en dinámica del primer equipo. Luego, con eso, bueno, trabajar lo mejor posible, ganar lo más que se pueda y representar al club lo mejor posible cada vez que toque jugar. Pero bueno, sin perder de vista que los chavales tienen que aprender, mejorar y achicar esa distancia entre el balonmano de base y el de alto rendimiento. En esta pretemporada, algún chaval, algún chavalín, en este caso, mejor dicho, en algún caso concreto, ya ha tenido oportunidad bueno, de la mano de Cadenas. 2 jugando y Alex Lodos, que todavía no se pudo cambiar, que el año pasado ya había debutado, así que son 2 juveniles y un primer año ya de senior haciendo pretemporada, sumando minutos buenos. Yo creo que Antonio, el zurdo, lo veremos más de una vez cambiado con el primer equipo. Y esas son buenas noticias, quiere decir que vamos un poco por el buen camino. El trato con Manolo bien, ¿no? Bien, hay que estar siempre pendiente, atenderle el teléfono cada vez que llama. Y... Hay que estar pendiente, no despistarse, porque si no colleja. Claro, el míster mete presión todo el tiempo, pero muy bien, nos gusta la caña ahí. Bien, perfecto. Pues Israel Martínez, director de cantera de la Cultural y Deportiva Leonesa, Felipe Verde, entrenador del Ule Ademar, el filial ademarista.
De verdad, muchísimas gracias a los dos y por mi parte solo me queda desear, pues eso, ¿no? Lo que decíamos antes, que haya suerte, cruzamos los dedos y que los chavales puedan desarrollarse, puedan entrenar y puedan competir. Pues ojalá podamos ver pronto entrenamientos y competición. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Nos vemos por aquí. Gracias a los dos. Hasta aquí este Analízale dedicado al deporte base con el coronavirus de fondo. Os emplazamos al próximo Analízale, próxima edición de Analízale, en este caso con el tema Mundo Rural y Provincia, de la mano de nuestra compañera Elena Rodríguez. Lo dicho, feliz noche, hasta la próxima.